¿Qué pasaría si la reencarnación, uno de los principios fundamentales del espiritismo, ya formara parte de las Sagradas Escrituras? ¿Qué pasaría si, a lo largo de la historia, algo tan transformador fuera eliminado de las páginas de la Biblia? Muchos creen que la reencarnación era una creencia primitiva, abandonada con el avance del cristianismo. Sin embargo, hay registros que sugieren lo contrario. Pasajes misteriosos, textos no incluidos en la versión final de la Biblia e incluso declaraciones de grandes personajes históricos apuntan a una verdad que ha sido cuidadosamente oculta. En sus obras, Allan Kardec, el codificador del espiritismo, dedica tiempo a explorar los orígenes de las doctrinas espirituales y el papel que juega la reencarnación en diversas culturas antiguas. Cuando analizamos el cristianismo primitivo, encontramos referencias intrigantes a la reencarnación. Según algunos estudiosos, uno de los pasajes más evidentes está en el Evangelio de San Mateo, donde Jesús se refiere a Juan Bautista como el Elías que había de venir, una aparente referencia a la reencarnación. Pero ¿por qué entonces desapareció esta idea de las doctrinas cristianas? La reencarnación, como muchos la conocen hoy en día, es un principio central del espiritualismo, pero su historia es mucho más antigua. La idea de que el alma vuelve a la vida en cuerpos diferentes a lo largo de varias vidas fue una vez una creencia común en muchas culturas antiguas. ¿Qué pasaría si te dijera que la reencarnación estuvo presente en la Biblia, pero que a lo largo de los siglos fue eliminada u ocultada? La Biblia, tal como la conocemos, pasó por un largo proceso de selección. En los primeros siglos circulaban numerosos textos, y la Iglesia desempeñaba un papel central a la hora de elegir cuáles se considerarían canónicos. Durante este proceso se descartó sistemáticamente la idea de la reencarnación, pero ¿fue realmente una simple coincidencia? Allan Kardec, en sus investigaciones sobre los misterios espirituales, dedicó un capítulo de El Libro de los Espíritus a la reencarnación y sus orígenes en las religiones antiguas. Para Kardec, la reencarnación era una verdad universal que ya se discutía mucho antes del cristianismo. Pero ¿por qué entonces fue suprimida de las Escrituras? La conexión con el Nuevo Testamento. Cuando analizamos los primeros evangelios, especialmente el Evangelio de Mateo, surgen pasajes que, aunque a menudo ignorados o malinterpretados, pueden sugerir una profunda creencia en la reencarnación. Un ejemplo notable está en Mateo 11:14, donde Jesús, refiriéndose a Juan el Bautista, dice: «El profeta Elías ha venido». Para muchos estudiosos, no se trata de una simple alusión al profeta Elías, sino de una clara referencia a la reencarnación, sugiriendo que Juan Bautista sería la reencarnación de Elías. Esta idea puede parecer extraña para la visión cristiana tradicional, pero si tenemos en cuenta el contexto de la época, esto no era inusual. La tradición judía a la que estaba vinculado Jesús tenía una concepción del ciclo de la vida y del alma cercana a las ideas sobre la reencarnación. En la época de Jesús, muchas corrientes filosóficas y religiosas en torno al Mediterráneo ya defendían la idea de que el alma no moría, sino que regresaba al mundo material en cuerpos diferentes a lo largo del tiempo. Filósofos griegos como Platón hablaron de metempsicosis, el proceso por el cual las almas se reencarnan. Para los judíos de la época, el concepto de reencarnación también estaba presente, aunque de forma más velada. Algunos eruditos, antiguos como Filón de Alejandría, que combinó el judaísmo con la filosofía griega, también mencionaron ideas sobre el ciclo de vidas sucesivas. Sin embargo, la referencia de Jesús a Elías no es el único punto que sugiere la creencia en la reencarnación en los primeros evangelios. Hay también otros relatos que, analizados a la luz del espiritualismo y de las tradiciones del más allá, revelan una conexión con la idea de renacimientos sucesivos. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, hay una conversación entre Jesús y sus discípulos,
en la que se preguntan si un hombre nacido ciego había cometido algún pecado en una vida anterior, lo que es una referencia directa a la posibilidad de que acciones pasadas influyan en un nuevo nacimiento. La idea de que el ciego pecó antes de nacer presupone una historia anterior a su vida actual, algo que encaja perfectamente con la noción de reencarnación. ¿Qué creían los primeros cristianos? La creencia en la reencarnación no era una idea lejana para los primeros cristianos, sino algo que formaba parte del contexto religioso y filosófico de la época. En los primeros siglos después de la muerte de Cristo, el cristianismo primitivo tenía una comprensión más flexible y abierta de los asuntos espirituales. Algunos de los primeros seguidores de Cristo creían que el alma era eterna y que su viaje no se limitaba a una sola vida en la tierra. En lugar de eso, pasaría por varias existencias, cada una con el objetivo de aprender, evolucionar y, finalmente, alcanzar la perfección. Estas ideas estaban en armonía con las creencias judías sobre el alma y su viaje después de la muerte, así como con las doctrinas de los filósofos griegos. La tradición judía, aunque tenía una visión monoteísta rígida, no estaba cerrada a las nociones sobre la purificación del alma a lo largo del tiempo, y las primeras comunidades cristianas estaban mucho más dispuestas a explorar estas cuestiones espirituales. Sin embargo, con el tiempo, estas ideas comenzaron a ser vistas con escepticismo por una parte creciente de la Iglesia, y la doctrina oficial se distanció de esta posibilidad. Pero ¿por qué entonces estas creencias en la reencarnación, tan presentes en el cristianismo primitivo, empezaron a desaparecer de las doctrinas cristianas? La respuesta está en un proceso histórico complejo: la consolidación del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, especialmente después del Concilio de Nicea en el año 325 d.C., resultó en la definición de un dogma más rígido y centralizado. Las ideas de reencarnación y existencias múltiples eran consideradas heréticas y eran desaconsejadas. La Iglesia adoptó entonces la visión de una sola vida, con una única posibilidad de salvación, basada en una interpretación más literal de la Biblia. La reencarnación llegó a ser vista como una doctrina o superstición pagana que no encajaba con la nueva visión cristiana de la salvación a través de Cristo. Con el tiempo, las ideas sobre el ciclo de vidas sucesivas fueron reprimidas, y aquellos pasajes de la Biblia que podían sugerir la reencarnación fueron interpretados de manera diferente o simplemente ignorados. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que, incluso dentro de la Iglesia, estas ideas nunca desaparecieron por completo. Existen documentos y textos antiguos, a menudo considerados apócrifos, que todavía defienden la reencarnación. Son escritos de místicos, pensadores y líderes espirituales que resistieron el dogma oficial y continuaron creyendo en la continuidad del alma después de la muerte. Estas ideas no desaparecieron por completo, pero fueron silenciadas durante siglos. La reencarnación en el cristianismo primitivo no era una doctrina formalizada como la conocemos hoy, sino que estaba arraigada en una comprensión más amplia y flexible del viaje espiritual del alma. Era una creencia que reflejaba la naturaleza inmortal y evolutiva del alma humana, con el propósito de lograr una comprensión más profunda de Dios y de la vida. La exclusión de la reencarnación del cristianismo dio lugar a la adopción de una visión más restringida de la vida y del alma. Cuando la Iglesia abandonó la idea de vidas sucesivas, la comprensión cristiana de la existencia humana se limitó a un único viaje terrenal. La perspectiva de la reencarnación, que permite al alma vivir diversas experiencias y pasos por diferentes cuerpos a lo largo del tiempo, ofrece una visión de aprendizaje continuo y evolución espiritual. Sin embargo, con la eliminación de esta doctrina, la Iglesia cristiana se centró en una sola vida, donde el destino final del alma, ya sea la salvación o la condenación eterna, se determina en un solo ciclo de vida.
Al centrarse en una única existencia, el cristianismo formalizó una visión más lineal del alma y la vida humana. La creencia en un juicio final y en la salvación o condenación eterna se convirtió en algo central para la fe cristiana, y el ciclo de aprendizaje espiritual fue reemplazado por la idea de un juicio final. Se perdió la noción de que el alma pasaría por varias experiencias de aprendizaje, y con ella, una visión más compasiva y gradual de la evolución espiritual fue reemplazada por un enfoque en el que la salvación estaba condicionada a una única oportunidad. Además, la ausencia de reencarnación debilitó la idea de que la vida terrenal tiene un carácter transitorio. Sin la perspectiva de la reencarnación, los cristianos comenzaron a ver la vida como una única oportunidad para alcanzar la gracia de Dios, lo que supone una presión considerable para los seres humanos, especialmente cuando se enfrentan a las dificultades de la vida, el sufrimiento y la muerte. La noción de que el alma podría regresar en otra vida para resolver problemas no resueltos o continuar su proceso de aprendizaje fue reemplazada por la idea de que el tiempo en la tierra es finito y al final el destino del alma será irrevocable. Esta visión restringida afectó la manera en que los cristianos llegaron a entender la muerte. Sin la reencarnación, la muerte se convirtió en una puerta a lo desconocido, el final definitivo de una historia. El alma ya no tuvo la oportunidad de empezar de nuevo, aprender y evolucionar en otras vidas. El ciclo de la vida y la muerte carecía de continuidad y de idea de renovación, lo que llevó a muchos a experimentar un miedo existencial más profundo sobre la muerte y el más allá. La exclusión de la reencarnación generó una fuerte necesidad de respuestas espirituales, que comenzaron a buscarse fuera de los límites de la doctrina cristiana tradicional. La creencia en una única oportunidad en la vida y en el juicio final como instancia última de salvación o condenación, generó un profundo temor y ansiedad existencial sobre el destino de las almas. Muchos cristianos comenzaron a cuestionar el propósito de la vida y el sentido del sufrimiento humano, ya que la idea de vidas múltiples ya no estaba presente para aliviar estas incertidumbres. La búsqueda de respuestas espirituales se hizo más intensa, y muchos buscaron otros caminos que ofrecieran explicaciones más amplias y menos rígidas. Entre las corrientes espirituales que surgieron como respuesta a la exclusión de la reencarnación, el espiritismo se destacó como una alternativa atractiva. El espiritismo, surgido en el siglo XIX con las obras de Allan Kardec, trajo una visión más inclusiva del camino del alma. A diferencia del cristianismo tradicional, el espiritualismo ofrece la idea de que el alma evoluciona a lo largo de varias vidas, pudiendo aprender de los errores y alcanzar un mayor grado de comprensión espiritual. La reencarnación en el espiritismo es vista como una oportunidad para que el alma se mejore, corrija errores pasados y se acerque a la perfección. Esta visión del alma como un ser inmortal, con un propósito de evolución continua, trajo alivio a muchos que se sentían angustiados por la idea de una sola vida y un juicio final que no ofrecía muchas posibilidades de mejora. La doctrina espírita, a diferencia de la doctrina cristiana tradicional, no consideraba la muerte como el final, sino como una etapa de transición hacia la siguiente etapa de la evolución del alma. Esto abrió las puertas a una nueva forma de espiritualidad, donde la evolución humana es vista como un proceso continuo, lleno de oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Además del espiritualismo, otras corrientes religiosas y espirituales también comenzaron a ofrecer respuestas alternativas, como el hinduismo y el budismo, que presentan la reencarnación como parte central de sus doctrinas. Estas filosofías y religiones, con sus visiones cíclicas de la vida, ayudaron a llenar el vacío dejado por la exclusión de la reencarnación en el cristianismo, proporcionando una visión más esperanzadora y menos punitiva del destino del alma. La búsqueda de respuestas espirituales no se limitó a las grandes religiones organizadas, sino que se extendió también
a la esfera del misticismo y las prácticas esotéricas. Muchas personas comenzaron a buscar prácticas como la meditación, la lectura de libros esotéricos y experiencias de regresión a vidas pasadas, como una forma de lidiar con la idea de la muerte y encontrar sentido a su existencia. Estos movimientos también proporcionaron una explicación alternativa de la experiencia humana, con énfasis en la continuidad del alma y la evolución espiritual. La exclusión de la reencarnación de la doctrina cristiana ha tenido un profundo impacto en la espiritualidad cristiana, limitando la visión de la vida y del alma, y creando un sentido de urgencia y miedo ante la muerte. La búsqueda de respuestas espirituales se intensificó, llevando a muchas personas a explorar otras creencias y filosofías que ofrecían una visión más amplia y continua del viaje del alma. Mientras que el cristianismo tradicional se aferró a la idea de una única oportunidad de salvación, otras tradiciones espirituales, como el espiritismo y el hinduismo, aportaron una perspectiva más inclusiva, con énfasis en la evolución continua y el aprendizaje a través de múltiples vidas. El impacto de esta exclusión continúa sintiéndose, y muchos cristianos y espiritualistas buscan una comprensión más profunda del alma y su destino. Allan Kardec, al codificar el espiritismo, jugó un papel fundamental al traer la reencarnación de nuevo al centro de las reflexiones espirituales. No estaba simplemente creando una nueva doctrina, sino que en realidad estaba rescatando un principio universal que había sido oscurecido o distorsionado a lo largo de los siglos, especialmente después de la exclusión de la reencarnación del cristianismo. Kardec veía la reencarnación no como una simple creencia o teoría, sino como una ley natural, esencial para comprender el ciclo del alma y su continuo perfeccionamiento. Para Kardec, la reencarnación era el mecanismo por el cual el alma se purificaba, evolucionaba y con el tiempo alcanzaba un nivel superior de espiritualidad. Ofrecía al alma innumerables oportunidades de aprendizaje, proporcionándole la posibilidad de corregir errores de vidas pasadas y alcanzar un estado de mayor perfección moral y espiritual. A diferencia de las doctrinas que sugieren una única posibilidad de salvación, el espiritismo ofrece una visión más inclusiva, donde el progreso espiritual no se restringe a una sola vida. Cada reencarnación es una etapa en este proceso de evolución continua, que permite al espíritu perfeccionarse y acercarse cada vez más a la perfección divina. Kardec, en sus obras como El Libro de los Espíritus y el Evangelio según el Espiritismo, aclara que la reencarnación es una necesidad del alma, algo fundamental para su crecimiento espiritual. El espíritu, al regresar a nuevos cuerpos, tiene la oportunidad de aprender y corregir sus errores, así como superar las imperfecciones que ha acumulado a lo largo de sus existencias anteriores. Así pues, la reencarnación no es un castigo, sino una herramienta de mejora, que permite al alma evolucionar de acuerdo con las leyes divinas. La mediumnidad, uno de los pilares del espiritismo, jugó un papel crucial en la confirmación de la reencarnación y la continuidad de la vida después de la muerte. La mediumnidad es la capacidad de comunicarse con los espíritus, quienes son capaces de transmitir mensajes de distinta naturaleza. Uno de los médiums más notables en la historia del espiritismo fue Chico Xavier, quien, a través de la psicografía, escribió cientos de libros en los que transmitía mensajes espirituales. Muchos de estos mensajes confirmaron la idea de la reencarnación, aportando consuelo e iluminación a miles de personas. Las psicografías de Chico Xavier y otros médiums demostraron que, después de la muerte del cuerpo físico, el espíritu no desaparece, sino que continúa su camino de aprendizaje y evolución. La idea de que la vida no termina con la muerte física, sino que continúa en un nuevo ciclo, se alinea perfectamente con la doctrina espírita. La comunicación con los espíritus
permitió a los médiums transmitir información sobre la vida en el plano espiritual, mostrando que el viaje del alma va más allá de la vida terrena y está lejos de ser una experiencia única. Estos mensajes espirituales no solo confirmaban la reencarnación, sino que también ofrecían consuelo a quienes sufrían la pérdida de seres queridos, ya que, según el espiritismo, la muerte no es el final, sino un paso a una nueva etapa de la existencia. Además, estos mensajes reforzaron la idea de que el aprendizaje y el progreso espiritual no se detienen, sino que continúan en cada nueva encarnación, permitiendo al espíritu sanar sus imperfecciones y acercarse a la luz divina. La psicografía, como otras formas de mediumnidad, ha sido una herramienta valiosa para comprender la continuidad de la vida después de la muerte y para aceptar que la reencarnación no es solo una creencia, sino una realidad espiritual. A lo largo de las décadas, los médiums y los mensajes espirituales han ayudado a consolidar la idea de que el viaje espiritual del ser humano es continuo y que el alma tiene la oportunidad de purificarse y evolucionar a lo largo de varias existencias. De esta manera, la doctrina espírita y la mediumnidad no solo trajeron de nuevo la reencarnación a la reflexión espiritual, sino que también ofrecieron una nueva perspectiva sobre el propósito de la vida humana, dándole una dimensión de continuidad y de aprendizaje continuo. Esta visión ha traído consuelo a muchas personas a lo largo de la historia que han vivido con el miedo a la muerte y a lo desconocido, y ha ayudado a abrir puertas a una comprensión más profunda del alma y su camino evolutivo. La exclusión de la reencarnación de la Biblia ha tenido un profundo impacto en la perspectiva espiritual de la humanidad. Muchos se encuentran perdidos ante la muerte, sin comprender el verdadero propósito de la vida. La reencarnación nos enseña que el alma es eterna y que nuestras acciones y elecciones tienen un impacto no solo en esta vida, sino también en las futuras. ¿Crees que la reencarnación es una verdad espiritual? ¿Qué diferencia habría en tu vida si supieras que cada vida es solo una parte de un viaje más largo? ¿Qué nos dice realmente la Biblia acerca del alma y su destino eterno? Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión, pues eres un ser de luz.